Buenas tardes a todas y todos. Es emocionante estar en este momento acá, sabiendo el esfuerzo que han hecho todos ustedes. El viernes pasado ha sido un día terrible de calor y sin embargo la asistencia ha sido ejemplar. Quiere decir que, bueno, estamos acertando bastante, que estamos trabajando entre ustedes y nosotros para generar un mundo mejor. Y aunque parezca que es un poco grandilocuente lo que estoy diciendo, yo entiendo que cada vez que estamos fortaleciendo las microutopías, el mundo pequeño, el mundo de la organización de base, como hemos dicho tantas veces, estamos construyendo el país. No podría dejar de mencionar en esta oportunidad la importancia del cooperativismo, de la economía social como fuente y fundamento de la democracia. Realmente, si nosotros pensamos lo que significa ponerse de acuerdo con un gesto solidario entre trabajadores, entre personas que quieren construir un servicio, entre personas que quieren construir un barrio, viviendas, una actividad recreativa, un seguro social para todos, todas las manifestaciones que puede tener el cooperativismo frente a lo que es la economía salvaje, la economía brutal cuando no es regulada, cuando no es controlada. Y se dice que no se la puede controlar porque el espíritu de lucro es lo que mueve a la sociedad, es lo que mueve al mundo. El egoísmo racional que naturalmente tiene el hombre es lo que mueve a la competencia y la mejora. Y nosotros entendemos que sí está bien que pueda haber un libre juego de oferta y demanda en el mercado para que entonces nos movamos libremente en la elección de prioridades, en la elección de productos, pero no puede haber un libre juego entre un oso y un ratoncito. No puede haber un libre juego entre un león y una ardilla. Todos sabemos que existen necesidades de crecimiento, existen necesidades de fortalecimiento y que es el Estado el único que puede garantizar que haya libertad en la sociedad. El Estado porque representa el interés de todos. Ahora, bien, muchas veces se dice, no, bueno, pero cuando el Estado interviene en demasía, todo se burocratiza, empieza a haber avivadas, no hay controles. Bueno, entonces garanticemos los controles y demos oportunidad al equilibrio. Para algunas cosas es importante que podamos tener mecanismos de mercado, siempre y cuando tengamos un Estado que tenga esta capacidad de regular, de coordinar, de controlar el cumplimiento de estas libertades, porque cuando hay un grandote y otro muy pequeñito, el grandote se traga al pequeñito y entonces no hay libertades, hay ficción de libertades. Hay libertades realmente cuando hay algún poder superior que está en condiciones de garantizar este equilibrio. Y precisamente la economía social, la economía solidaria, nos reúne aquellos aspectos que tanto el mercado como el Estado tienen. Porque el mercado da esta libertad para tomar decisiones. Voy a elegir producir esto y no aquello. Voy a elegir consumir esto y no aquello. Voy a elegir con quién me asocio, ¿no es cierto? Mientras que lo que el Estado plantea tiene un carácter obligatorio, compulsivo, porque está en beneficio del conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Y es cierto que si todo fuera estatal, esta colectivización limitaría las posibilidades de poder ejercer las libertades. El cooperativismo reúne precisamente la libre iniciativa, porque una cooperativa se organiza como una
organización libre del pueblo, por libre iniciativa de quienes quieren hacerlo, las personas, las organizaciones que se quieren reunir para que se haga algo en beneficio del común, para el bien común. Y lo hace con libertad, pero a su vez lo hace preservando el principio de la democracia. En la cooperativa, cada uno de sus miembros tiene trabajos diferentes y está recibiendo una paga y un honorario en función de la cantidad de horas de trabajo que está dedicando y la jerarquía, la especialización, el nivel de conocimiento, el nivel de preparación que le requiere el trabajo que está realizando. Entonces, bueno, hay pagas diferentes. Pero al momento de tomar las decisiones, la consigna es un hombre, un voto. No importa la diferencia de trabajo que se realice, no importa la diferencia de honorarios que cada uno tenga. Y esto es ejercer el principio democrático. Ojalá tuviéramos cada vez más mutuales, más cooperativas y más organizaciones de la economía social en el territorio. Porque entonces garantizaríamos que lo que se declama en la democracia formal se transformara en democracia real. No puede haber democracia política, no puede haber democracia política si no hay a su vez democracia social y económica. Entonces, bienvenido sea todo lo que hemos estado viendo en el programa Formarnos para el fortalecimiento de nuestra democracia. Estamos viviendo momentos un poco preocupantes cuando vemos que en el día de ayer se ha decidido avasallar el Poder Judicial y nombrar por decreto jueces, miembros de la Suprema Corte de Justicia. El poder que tiene que controlar al presidente nombrado por decreto por el propio presidente, sin hacer juicio de la calidad de las personas que se han propuesto, esto es sumamente peligroso. Está en riesgo la democracia, no nos quepa ninguna duda y tenemos que cuidarla. Está en riesgo la democracia porque ha habido 29 decretos de necesidad de urgencia, uno de ellos para modificar el Código Penal también, cosa que está prohibido hacer por decretos de necesidad y urgencia. Hemos visto que se han eliminado las retenciones, es una transferencia millonaria de dinero. No discutamos las decisiones económicas que un gobierno electo por el pueblo decide tomar, pero permitámonos dudar si es que esto se puede hacer e inmediatamente un ministro de Recursos Naturales y de Energía plantea que es necesario inmediatamente en el mes de enero levantar los subsidios y levantar las tarifas. Tal vez se podría haber hecho alguna otra cosa intermedia, nos preguntamos. Pero vuelvo a decir, esta es decisión de un gobierno que ha sido elegido democráticamente. El origen de esta elección democrática, el origen legal, es indiscutible. Pero no podríamos hablar en el programa de Formarnos de temas como lo es la defensa de la democracia en un curso sobre cooperativismo, que es el fundamento de la democracia social y económica de nuestra patria. No podríamos dejar de hablar algo de política y en este sentido entonces compartir alguna preocupación. Se están avasallando las instituciones republicanas y creo que debemos cuidarnos de esto y estar alertas de esto. No estoy haciendo ningún llamamiento como director del programa, simplemente a ustedes y para que ustedes puedan hablarlo con otros miembros de la comunidad, compartir con ustedes una reflexión. Y estamos también viviendo un momento único donde se ha echado mano a un artículo de la Constitución Nacional que dice que el presidente, en casos de excepción, puede nombrar
a sus empleados sin requerir la autorización del Congreso. Los empleados del presidente son todos aquellos que trabajan para el Poder Ejecutivo. Y se está refiriendo a aquellos que dentro del Poder Ejecutivo tienen que ser autorizados sus nombramientos por el Congreso de la Nación. Embajadores, generales, ministros plenipotenciarios. Y generales cuando estamos en una situación de guerra y nos están faltando. Nada de eso ocurre. Ministros plenipotenciarios cuando hay que avanzar en una escalada diplomática y nos están faltando. Nada de eso ocurre. Nunca se habló de la Corte. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, poder independiente de la Nación, no son empleados del presidente, son quienes precisamente deben controlar al presidente. Esto nada más por hoy y a disfrutar este último curso que tenemos sobre cooperativismo. Muchas gracias. Ahora te presento. Los dejo en manos de Rodrigo Fernández Miranda, magíster en Ciencias Políticas, licenciado en Ciencias Empresariales, quien tiene además un posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro. Rodrigo es docente e investigador, también miembro del equipo de investigación social de Alba Sud y del Centro de Estudios de la Economía Social. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecerles a todos y a todas la presencia una vez más acá para cerrar el curso. Quería como punto de partida tomar, para encuadrar un poco la clase que vamos a dar hoy, que es la última, que es sobre planificación en organizaciones de la economía social, quería tomar una idea que planteaba recién el director del programa, en cuanto a las diferencias que hay entre las organizaciones de la economía social y las organizaciones de la economía capitalista, ¿no? Como han visto en las clases anteriores de este curso, cuando hablamos de economía social hablamos de una forma de economía en la cual la centralidad, el centro lo ocupa el ser humano, no el retorno sobre la inversión. Y en el horizonte de esta economía no está la reproducción del capital ampliada, sino la reproducción de la vida. Si tenemos en cuenta estas dos diferencias que son esenciales, también tenemos que pensar que en materia de gestión y en materia de organización, que es de lo que vamos a hablar hoy, la economía social también tiene como desafío construir otra racionalidad. Es decir, muchas de las herramientas que vamos a ver hoy proceden de la empresa capitalista, sin embargo, necesitan ser adaptadas y necesitan ser resignificadas. ¿Por qué? Porque los objetivos, en un caso y en otro, son completamente distintas. En este caso no se busca la maximización del lucro, lo que se busca es la transformación social y la mejora del bienestar de determinados grupos sociales. Y por otra parte, la implementación de estas herramientas de gestión no se hacen bajo la lógica de la verticalidad, de la cadena de mando, sino en la lógica de la horizontalidad, de la democracia económica, de la democracia organizativa. Es decir, es la diferencia entre construir organizaciones verticales y organizaciones en las cuales todas las decisiones pasan directa o indirectamente por procesos colectivos, ¿no? Dicho esto, me voy a meter directamente en el tema que nos convoca hoy, que es el tema de la planificación en organizaciones de la economía social. La idea de la estructura es que yo hable unos minutos, unos 30, 40 minutos, y después les damos la palabra a ustedes para que nos interpelen, para que pregunten, consulten y digan lo que quieran comentar, ¿no? Y después, a posteriori, hacemos el taller con las dos compañeras. Bien, para empezar, empecemos por el principio, ¿no? Cuando hablamos de planificación, ¿qué significa planificar? ¿Qué aporta la planificación a una organización de la economía social? Y después, en términos generales, cuando pensamos en planificación, ¿sobre qué elementos tenemos que tomar decisiones, ¿no? Empecemos definiendo. Planificar, lo que supone en términos generales, aplicado a cualquier ámbito de la vida, es anticipar la toma de decisiones antes de actuar. Es decir, agarramos el futuro, lo traemos al presente, lo pensamos,
a partir de eso fijamos objetivos, fijamos caminos y definimos medios para, transitando esos caminos, llegar a esos objetivos. Es decir, planificar significa llenar el vacío entre donde estamos hoy y donde queremos estar en un futuro determinado. ¿Sí? Tiene una impronta de traer el futuro, imaginarlo, pensarlo y tomar decisiones a partir de eso. El siguiente punto sería, bueno, ¿y qué aporta planificar a las organizaciones de la economía social? ¿Qué utilidad tiene? La primera cuestión que hay que tener en cuenta sobre los beneficios de la planificación es que una organización con planificación es una organización que tiene menor nivel de riesgo. Es decir, que puede trabajar con menor incertidumbre, con mayor previsibilidad y con menor vulnerabilidad. Ustedes saben que las cooperativas, las asociaciones, los clubes y demás suelen ser, por una cuestión económica, bastante más vulnerables que las organizaciones lucrativas, razón por la cual, en este sentido, la planificación nos presenta herramientas para tener menos riesgos al trabajar. El segundo aporte que da la planificación a las entidades de la economía social tiene que ver con la eficacia. Simplemente la eficacia es la capacidad de colectivamente alcanzar los objetivos que nos proponemos alcanzar. En tercer lugar, con la eficiencia. Y la eficiencia significaría alcanzar los objetivos que nos proponemos, pero con una utilización óptima de los recursos de los cuales disponemos, digamos. Esa sería la diferencia entre eficacia y eficiencia, la consideración en torno a los recursos. Y el cuarto elemento, que es especialmente importante cuando hablamos de economía social, es que la planificación nos aporta coherencia. Coherencia significa la conexión o interrelación entre determinadas cosas. Claro, cuando pensamos la planificación nos da coherencia operativa, en el sentido de podemos definir actividades y fijar recursos que sean adecuados a esas actividades. Nos da coherencia estratégica, en la medida que nos facilita que a partir de los objetivos que nos fijamos, fijemos caminos, digamos, más adecuados a esos objetivos. Y por último, cuando hablamos de organización de la economía social hay que tener en cuenta la coherencia ideológica. Es decir, la planificación también nos aporta coherencia ideológica en el sentido de las actividades que planificamos y llevamos adelante están encuadradas en un determinado proyecto de sociedad que todos y todas las personas que formamos parte de esa organización compartimos, que no es un tema menor, digamos. No es un tema menor cuando hablamos de economía social. Y el tercer punto introductorio que les quería plantear es, bueno, cuando planificamos sobre qué temas decidimos. Bueno, lo primero lo que decía al principio, decidimos sobre el futuro, fijamos objetivos, definimos recursos para poder cumplir esos objetivos. Recursos no pensemos solamente en plata, recursos técnicos, recursos materiales, recursos humanos. Adaptamos esa planificación en función de las capacidades que como construcción colectiva tenemos. Asignamos periodos de tiempo a la acción, es decir, vamos a hacer tal cosa en tal fecha. Establecemos prioridades, que esto también es fundamental. No todo se puede hacer y no todo vale lo mismo. Bueno, en función de las sensibilidades de las personas que integran una organización, es importante establecer prioridades y a partir de eso tomar decisiones de planificación. Y después todo eso lo plasmamos en actividades concretas, digamos. Esto que estoy diciendo son elementos generales de toma de decisiones que a continuación vamos a ir especificando un poco más, ¿no? Bien, definida la planificación y su utilidad, el siguiente punto que le quiero plantear es el siguiente. Es importante también entender y pensar la planificación en niveles, ¿sí? En dimensiones diferentes. Me explico. Cuando pensamos en organizaciones de economía social, podemos pensar 3 niveles de planificación. De lo general a lo particular, hay un primer nivel que es elemental, que es lo que se llama nivel político, es decir, definir colectivamente un marco de convivencia que nos permita cohabitar un proyecto colectivo en el largo plazo, es decir, bueno, somos esto y vamos hacia acá. Es una suerte, si se quiere, metafóricamente de paraguas que nos cubre, que nos permite tener una identidad y un sentido de pertenencia, pero a su vez nos da un rumbo
a transitar en el largo plazo. Sin una planificación política, vamos a la deriva. ¿Sí? Ahora voy a detallar un poquito los elementos de la planificación política. Ese es el primer nivel, el más abstracto, digamos, el más, si se quiere, paraguas y de largo plazo. Después, en el otro extremo de estos niveles, hay una planificación de tipo operativo. Tenemos que planificar sobre lo cotidiano. Es decir, todo ese paraguas de convivencia político, ideológico, tenemos que plasmarlo en actividades concretas. Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer en 2016? ¿Qué vamos a hacer en marzo? ¿Sí? ¿Con qué plata y demás? Eso es un nivel operativo, que a su vez es todo lo contrario, es un nivel absolutamente concreto. ¿Sí? Mientras el político es abstracto, tiene un contenido fuerte ideológico, acá no vale ningún tipo de contenido ideológico. Lógicamente está vinculado al nivel político, pero acá lo que planificamos son programas, planes, proyectos, anclamos a la vida cotidiana de la organización lo que vamos a hacer. Entonces, les planteo un nivel muy abstracto y un nivel muy específico. Precisamente lo que enlaza lo político con lo operativo es lo que se llama la planificación estratégica, ¿sí? Que hace, si se quiere, de un nivel puente entre un nivel de planificación absolutamente abstracto y otro que está en lo cotidiano, totalmente concreto. Bueno, la estrategia enlaza las dos cosas, ¿sí? Bien, ahora voy a desarrollar brevemente cuáles son los conceptos que forman parte de estos tres niveles de la planificación: político, estratégico y operativo. Y voy a empezar por el nivel político, ¿sí? Hay tres conceptos clave que forman parte de esta planificación política en la economía social: la misión, la visión y los valores. Conceptos que es muy importante que estén formulados, no solamente, por supuesto, de manera participativa, colectiva, sino es importante plasmarlos por escrito. Ahora voy a explicar por qué. Bueno, explico los conceptos. La misión, básicamente, significa cuál es el propósito principal que tiene la organización. Es decir, la misión responde, preferentemente en un párrafo corto, breve, a la pregunta ¿por y para qué existe esta organización que hemos creado? ¿Sí? ¿Para qué sirve la misión? Bueno, justamente, es una guía para tomar decisiones y actuar en el largo plazo, ¿sí? Nos permite tener una mirada sobre lo que somos, que a su vez suele fortalecer lazos, digamos, una identidad colectiva y suele facilitar el sentido de pertenencia, porque sabemos exactamente en la organización en la que participamos, para qué existe y por qué existe. Generalmente hay muchas maneras de formular una misión. Generalmente suele tener tres elementos, tres componentes, digamos: el qué somos, el qué hacemos y el cómo hacemos aquello que hacemos, ¿no? Les pongo acá unos ejemplos que no voy a leer, pero para que vean ejemplos de distintos tipos de organizaciones de la economía social, cómo definen estas misiones, ¿no? Una asociación civil que trabaja temas de discapacidad, lo que dice, bueno, somos una asociación civil que queremos generar oportunidades para el desarrollo creativo del potencial de las personas con discapacidad, marca la cancha, dice, nosotros somos esto. Una mutual, lo mismo, digamos, buscamos a través de la ayuda mutua, mediante servicios, permiten satisfacer las diferentes necesidades de la comunidad, hacemos esto. O una fundación de jóvenes que también hace lo mismo, digamos. Insisto, responde de manera colectiva a la pregunta ¿por y para qué existimos? El siguiente concepto de la planificación política en la economía social es lo que se llama visión. Si la misión responde a ¿qué soy?, la visión responde a ¿qué quiero ser? ¿Sí? Puede ser definida como el fin último de la organización en un futuro ideal. Tiene un componente precisamente ideal y un componente utópico, esencialmente utópico, pero no utópico de lo que pasa fuera de la organización, sino, en el mejor de los futuros,
cómo nos imaginamos que va a ser nuestra organización. ¿Sí? Fíjense, en los ejemplos que cito ahí, las mismas organizaciones, que antes leía la misión, cómo definen su visión. La Asociación Civil de Discapacidad dice que quiere ser una organización social líder, haciendo un abordaje integral de las necesidades de personas con discapacidad. Fíjense los elementos ideales que tiene la formulación. Habla de liderazgo, habla de abordaje integral de una problemática. Otra, la Fundación Juvenil, que plantea que quiere ser un organismo de consulta internacional, contribuyendo a la construcción de naciones prósperas. Siempre tiene algo muy ambicioso e inalcanzable. Y esto es fundamental. Mientras la misión la trabajamos todos los días y la tenemos que llevar adelante todos los días, lo ideal es que la visión no la alcancemos nunca. Claro, entonces acá la pregunta es, ¿y entonces para qué sirve la visión? Y acá, para darle un toque metafórico, y me parece que es un lenguaje que vamos a entender fácilmente, voy a hacer referencia a un texto muy breve de Eduardo Galeano cuando hablaba de la utopía. Entonces el tipo decía, yo camino 2 pasos y la utopía se mueve 2 pasos y el horizonte se mueve 2 pasos para allá. Entonces se pregunta, ¿entonces para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. La visión sirve para caminar. Es un faro que me dice, nosotros vamos hacia allá. Si lo alcancé, bueno, tendré que redefinirla. Digamos, tiene que ver, usando otra vez la metáfora, con sueños colectivos, que tienen que ser utópicos, si no estamos en problemas, ¿no? Y el tercer elemento de la planificación política son los valores. Cuando hablamos de valores, no hablamos de valores morales en este caso, hablamos básicamente de atributos de propiedades que las personas miembros de una determinada organización consideran positivos y lo quieren, digamos, transversalizar en las prácticas de la organización. Tiene que ver con un posicionamiento ético, es decir, nosotros como organización definimos estos valores porque nosotros construimos desde acá. Sí, suele haber valores comunes que forman parte de casi todas las organizaciones de la economía social, democracia económica, solidaridad, pero sin embargo también hay valores propios de las organizaciones de acuerdo a las especificidades que tenga cada uno. Una cuestión importante con respecto a la planificación política, y cerrar esta cuestión, es que es importante no caer en generalidades, dar lugar a la especificidad de la organización, dar lugar a las sensibilidades de las personas que forman parte de ese colectivo, porque si no entramos en formulaciones genéricas que no construyen nada, es decir, piensen la importancia que tiene la planificación política porque a partir de ahí construimos. ¿Sí? Bien, el segundo nivel de la planificación, que les mencionaba antes en esta lógica de 3 niveles, era el nivel puente, que es la estrategia. ¿Sí? ¿Qué significa estrategia? Estrategia viene del lenguaje militar, lo mismo que táctica. La raíz de la palabra significa conducir ejércitos, la forma en que los generales disponían el ejército frente a una guerra. ¿Qué significa en nuestro caso? Definir caminos, sendas, lineamientos para conseguir los objetivos. Importante matizar 2 cosas o 3 con respecto a la estrategia. La estrategia es un concepto cualitativo y es abstracto. Solemos enlazarlo y mezclarlo un poco con la idea de táctica. Y aclaro algunas diferencias entre táctica y estrategia. Táctica también procede del lenguaje militar, pero sin embargo, la raíz de la palabra significa no conducir ejércitos, sino disponer los recursos en el campo de batalla. Es decir, los generales en ese caso, a través de la táctica aplicaban una estrategia. La táctica era concreta, la estrategia era abstracta y era cualitativa. Pongo un ejemplo concreto. Yo tengo una cooperativa en Remedios de Escalada y veo una problemática que es, en mi barrio hay un desconocimiento de qué es la economía social. Entonces, defino como objetivo hacia dónde me dirijo, aumentar el conocimiento que tiene el barrio X sobre la economía social. La estrategia que defino en ese caso, una que puedo definir, es la sensibilización. Esa sensibilización la puedo aplicar, por ejemplo, a través de acciones tácticas como charlas, hacer una radio online,
Es decir, cerrar acuerdos con el colegio del barrio para ir a darle charlas a los pibes. ¿Se entiende? La táctica es la aplicación de la estrategia y es totalmente concreta. Ahora la estrategia es abstracta. Cito algunos ejemplos de estrategias que usamos organizaciones de la economía social. Hablaba de sensibilización. Bueno, usamos educación no formal, trabajo comunitario, intervención en el territorio, concientización, promoción de la lectura. Según el tipo de organización de que se trate, usamos distintas estrategias. Estas estrategias, insisto, lo que hacen es enlazar lo político con lo que tenemos que hacer todos los días, que es lo operativo. Y con esto doy lugar al último punto sobre las dimensiones de la planificación, la operativa. De lo general a lo particular podemos decir que cuando hablamos de planificación operativa hablamos de tres conceptos: el plan, el programa y el proyecto, ¿sí? Según las dimensiones de las organizaciones, generalmente lo más utilizado es el proyecto, y ahora explico por qué. Para definir un plan, pensemos en una organización que define un plan anual, ¿sí? Un plan anual de trabajo que tiene bastantes objetivos, que define cómo va a ser realizado, qué va a hacer esa organización durante un año. Un plan suele incluir una serie de programas. ¿Qué son los programas? Proyectos que tienen una línea de trabajo común. Por ejemplo, proyectos que se enlazan con la estrategia de sensibilización, ¿sí? Y después está el proyecto, que me parece que es el concepto más importante, es el más utilizado, y aparte me parece que es el más útil para las organizaciones de la economía social. Y sobre eso vamos a trabajar en el taller. El proyecto es la unidad básica de la intervención, es decir, es la forma más concreta de planificar que tenemos las organizaciones. En un proyecto no vale lo cualitativo, no vale lo abstracto, no vale lo genérico. Yo tengo que decir qué voy a hacer, cuándo, con cuánto y cómo voy a medir que eso lo hice efectivamente. Acá no vale ningún tipo de abstracción, es el mundo de lo concreto el proyecto, ¿no? Ahí le pongo dos ejemplos de cómo se enlazan, cómo se escalonan objetivos y temporalidad entre plan, programa, proyecto. Es decir, insisto, de lo general a lo particular, en el ejemplo que planteamos, decimos, bueno, podemos pensar un plan anual de una cooperativa de trabajo que hace comercialización de productos de economía social. El programa define un programa de sensibilización y como proyectos define proyectos de talleres, alumnado universitario, proyectos de cine con debate. ¿Sí? La idea que quiero mostrar con estos ejemplos es, en la planificación operativa entre estos tres elementos hay un escalonamiento temporal, ¿sí? Y de objetivos que va de lo general a lo particular. ¿Cuál es la base de esto? La coherencia, ¿sí? Que haya conexión entre una cosa y la otra, ¿sí? Inclusive, este amparo me va a facilitar el proceso de que si en algún momento alguien quiere proponer un proyecto que está fuera del marco político o estratégico de una organización, enseguida nos damos cuenta, ¿sí? Porque si tenemos todo lo anterior definido, no nos vamos a salir de ese marco previamente definido. Bien, en este gráfico resumo los conceptos sobre los que hablé hasta acá. Misión, visión, valores, nivel político, estrategia y nivel técnico u operativo, plan, programa, proyecto. Bien, y ahora vamos a adentrarnos, me parece que es la parte fundamental de esta charla, que tiene que ver con conceptualizar y aplicar a la práctica esta cuestión de proyecto. Como les decía antes, un proyecto es la unidad básica de la intervención, es decir, es lo más concreto sobre lo cual podemos planificar. ¿Qué elementos forman parte de un proyecto? Lo primero, al menos un objetivo concreto, específico, medible, su logro una vez terminado el proyecto. Segundo, temporalidad. Un proyecto está atado a un mes, un año,
digamos, tiene que tener un cronograma de trabajo que guíe la ejecución del proyecto. Tiene que tener territorialidad, es decir, territorialidad me refiero a ámbito de incidencia que yo pueda previamente definir sobre qué territorio va a tener incidencia. Tiene que tener necesariamente un grupo de beneficiarios, de personas beneficiarias de esa acción, si no, no es un proyecto social y es otro tipo de proyecto. Y tiene que dar solución, digamos, lo que le da sentido al proyecto es dar solución a una problemática o a una necesidad de tipo social detectada en ese territorio o en ese grupo beneficiario concreto. ¿Qué especificidades tiene un proyecto cuando es de tipo social? Que los objetivos son de transformación, son de mejora de la calidad de vida o mejora del bienestar de determinados grupos, insisto, previamente identificados y cualificados. Un proyecto de tipo social tiende a impulsar transformaciones, tiende a impulsar cambios sobre la realidad. ¿Qué tipo de cambios? Según el tipo de organización, culturales, políticos, sociales, económicos, según el tipo. Ahora, tiene que mover un poco la cuestión, ¿no? Y me voy a detener en esta cuestión que parece un poco técnica, pero no lo es, sobre algunos principios que dan sentido a los proyectos cuando son de tipo social, es decir, cuando son, en este caso, realizados por organizaciones de la economía social. Un proyecto social, por supuesto, tiene que tener coherencia externa, es decir, con el resto de las dimensiones de la planificación de esa organización, por supuesto. Por supuesto, tiene que tener coherencia interna, es decir, todos los elementos del proyecto tienen que estar interconectados. Ahora, un proyecto social tiene que ser pertinente en la medida que tiene que ser, como decía antes, una respuesta efectiva a una solución, a una problemática, a una necesidad real. ¿Sí? Por eso es tan importante el concepto de diagnóstico del que luego lo haremos. Un proyecto social también tiene que ser participativo, no puede ser vertical. Tiene que recoger las voces de las personas que se van a beneficiar en última instancia de esa intervención. Tiene que ser relevante en el sentido que tiene que suponer una solución eficaz a esas problemáticas. Y dos cosas más. Es importante pensar que los proyectos sociales también sean complementarios, es decir, que no se impongan en los territorios, sino que traten de articularse con otras dinámicas que ya existan. ¿Para qué? Para construir sinergias. Es decir, cuando hablamos de sinergia hablamos de, digamos, la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a los efectos por separado, digamos, de esas causas. Es decir, yo tengo un amigo que hace panderos artesanales y hace 4 al mes. Conoce a otra persona que hace panderos artesanales también y hace 4 al mes. Se juntaron y ahora hacen 12. Eso es un ejemplo de sinergia, cuando la suma de las partes cuando el todo es mayor que la suma de las partes. Y eso es elemental cuando hacemos construcción social, construcción política. Y después, también, otro principio de los proyectos sociales es la sustentabilidad, o tratar de plantear la sustentabilidad para evitar la dependencia. Sustentabilidad, en este caso, significa que las cosas puedan continuar por sí solas, ¿sí? Simplificando el concepto. Es importante pensar que las intervenciones tenemos que plantear la posibilidad de empoderar o de dotar de ciertas herramientas a los grupos beneficiarios para que cuando una vez que nosotros como organización nos retiremos, eso se pueda sostener, digamos. Pensemos en la palabra empoderamiento, que me parece la que mejor puede graficar esta idea de sustentabilidad aplicada a los proyectos sociales. Bien. Y otro concepto importante de los proyectos sociales es lo que se suele llamar ciclo de proyecto, que básicamente significa que los proyectos hay que pensarlos, es importante entenderlos así para tener una perspectiva global, como un conjunto de etapas que se van interrelacionando, digamos, se van influenciando mutuamente. ¿Sí? Este conjunto de etapas que iremos ahora explicando. Como decía antes, el punto de partida de un proyecto es dar respuesta a una problemática, dar respuesta a una necesidad. Razón por la cual
la primera etapa de todo ciclo, de todo proyecto, tiene que ser un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Es tratar de medir la magnitud o la naturaleza de un problema o una necesidad. Tratar de entender de qué se trata, de cualificar, de comprender en profundidad la complejidad sobre la que voy a intervenir. Le agregamos que en el caso de los proyectos sociales es importante que este diagnóstico sea participativo para evitar dinámicas de imposición, dinámicas verticales, inclusive dinámicas de dependencia. ¿Qué elementos básicos mínimos tiene que tener un diagnóstico? Primero es la cualificación del problema. Entender de qué se trata ese problema o esa necesidad sobre la que voy a intervenir, tratar de dibujarla, comprenderla, necesariamente estudiarla. Después entender quiénes son y cómo son los grupos beneficiarios de esa intervención social que vamos a hacer. También para tener una visión más compleja, es interesante darle un enfoque multiproblemático, es decir, agarrar el problema y tratar de inferir o de comprender cuáles son las causas que generan ese problema y cuáles son las consecuencias. Pensar la realidad en términos unidimensionales suele ser muy complicado para luego intervenir. Este enfoque lo que me permite decir, bueno, yo voy a trabajar sobre este problema. Este problema tiene 6 causas y 6 consecuencias. Bueno, yo voy a trabajar sobre esta causa y sobre esta consecuencia. Me permite afinar muchísimo más dónde voy a intervenir y cómo voy a intervenir para resolver ese problema. Y después, también es importante, esto depende mucho de la capacidad de generar información que exista en el territorio y sobre todo de los organismos públicos. Es interesante en un diagnóstico tratar de definir una línea base, es decir, de cuantificar la realidad antes de intervenir. Yo veo una problemática en mi cuadra y me interesa ponerle números a esa problemática. Son 3 personas, son 4 cloacas o son 6 bibliotecas, me da igual el indicador que sea según el caso. ¿Por qué? Porque esa línea de base, una vez que yo termine el proyecto, voy a poder comparar y voy a poder determinar objetivamente en qué medida contribuía a mejorar o a transformar esa realidad que estaba mencionando antes. 2 elementos importantes en el diagnóstico, aparte de lo que mencioné, tienen que ver, uno con el entorno y otro con los grupos de interés. El entorno es interesante pensarlo en 2 dimensiones en cuanto a cercanía o lejanía. Hay un entorno próximo, el entorno del territorio, el entorno sobre el que yo puedo intervenir, el que conozco, en el que puedo incidir, que puedo cambiar las cosas y que puedo controlar en alguna medida. Y después hay un entorno remoto, lejano, ¿sí? Podría citar el ejemplo que daba recién el director, de la alta política. Bueno, es un entorno sobre el cual yo no tengo ningún tipo de control. Ahora, sin embargo, ¿me interesa estudiarlo? Claro que me interesa conocerlo porque me afecta. De esa manera yo puedo prevenirme o evitar determinadas situaciones de ese entorno lejano, por ejemplo, en materia de política económica, que me afecten, o bien puedo aprovecharme de determinadas cuestiones, también, si se quiere, de política económica, que me vayan a beneficiar. Es interesante comprender el entorno y también verlo en estas 2 dimensiones, sobre qué puedo controlar y sobre qué no. Y sobre lo que no puedo controlar es importante entenderlo. También todo el análisis de entorno es un análisis totalmente dinámico y totalmente participativo. Volvemos otra vez, las organizaciones barriales. Es imprescindible que en un proceso diagnóstico le den voz a los sujetos sobre los que vamos a intervenir, digamos, vamos a trabajar sobre su calidad de vida, por ejemplo. Es importante definir mecanismos, definir herramientas para poder recoger y sistematizar la voz de esas personas que van a participar. Otro concepto sobre diagnóstico, complementario al anterior, es el de grupos de interés. Grupo de interés es un concepto que viene de la gran empresa privada, pero se ha resignificado de manera interesante en la economía social. Grupo de interés se entiende en este caso como toda persona, organización o institución que se ve afectada o que me afecta en el transcurrir de una intervención, de un proyecto. Es decir, yo tengo como grupos de interés de mi organización, si soy una cooperativa, primero a los cooperativistas, a los laburantes, si fuera el caso, a los consumidores, a los proveedores. También tengo grupos de interés más cercanos, la escuela,
la universidad, ¿sí? La comisaría, según el caso, digamos. Lo que es interesante es mapear cuáles son los actores que hay en el territorio y ver de qué manera yo los voy a influenciar o ellos me van a influenciar a mí. Y cuando hablamos de grupos de interés, no hablamos de solamente aliados. También hay grupos de interés que nos pueden afectar negativamente porque hay, digamos, una cuestión de... hay una disputa, tranquilamente. Se me ocurren muchos ejemplos, los voy a evitar, pero hay muchos casos que es importante detectar y comprender cuáles son esos grupos de interés que son, por decirlo así, adversarios, porque eso los tengo que tener en cuenta al momento de planificar necesariamente, porque los voy a afectar y me van a afectar, digamos. El hecho de que el diagnóstico sea participativo, que diría que es una condición sine qua non en este caso, tiene, si se quiere, utilidad para la organización en la medida que me permite comprender de manera mucho más compleja, mucho más rica, la realidad sobre la que voy a intervenir. Está bien. Ahora, también es importante pensar los beneficios de un diagnóstico participativo para la comunidad. Es decir, los mecanismos de diagnóstico participativo suelen generar mayor identidad colectiva, conciencia colectiva de tenemos problemas que nos afectan a todos y a todas, tenemos problemas o necesidades comunes. También suele generar espacios para la participación, cosa que entendemos desde la economía social siempre positiva. Y otra vez, vuelvo al mismo punto que antes, un diagnóstico participativo suele fomentar el empoderamiento de los miembros de una comunidad, razón por la cual suele ser más positivo para la comunidad que para la propia organización. Bueno, sobre diagnóstico hay un montón de herramientas, un montón de libros de tipo cualitativas, cuantitativas. Ahí mencioné algunas de las más utilizadas. Las pueden googlear y las pueden buscar. Generalmente las que busqué son muy simples y son muy aplicables al campo de la economía social y solidaria. Pero no me voy a detener en esto porque va a ser bastante, me voy a ir de tiempo. Retomo lo del ciclo de proyecto. Decía, ¿seguimos? Una explosión. Los intereses. Bueno, ningún herido, ¿no? Están todos. Retomo la cuestión del ciclo de proyecto. Decía, el proyecto se inicia con la identificación. Analizo el problema, lo cualifico, los grupos, lo que decía recién, diagnóstico participativo. Claro, el siguiente punto, y créanme que probablemente es el más complejo para formular un proyecto, es definir los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esa intervención? ¿Qué es un objetivo? Y básicamente, si yo identifico un problema, es la contracara del problema. Doy vuelta al problema y atrás está el objetivo. Si falta la participación en la comunidad, y ese es el problema central que da sentido al proyecto, el objetivo central es aumentar la participación de la comunidad, digamos, tiene esa simplificación. Ahora bien, cuando pensamos en proyectos se suele escalonar en dos tipos de objetivos y esto suele formar parte de casi todos los modelos de diseño de proyectos. Se suelen plantear objetivos generales, es decir, objetivos a los cuales el proyecto en el mejor de los casos va a contribuir, y objetivos específicos que son los objetivos que tengo que cumplir con el proyecto, que yo como ejecutor me comprometo a cumplir. Claro, el objetivo general suele ser más abstracto, ¿sí? Por ejemplo, aumentar o favorecer el aumento de la participación comunitaria, abstracto. Ahora, los objetivos específicos tienen que ser concretos, tienen que ser medibles, tienen que ser verificables. ¿Por qué? Porque es sobre lo que yo, como organización ejecutora, después voy a tener que dar cuenta. Supongamos que yo presento un proyecto al Ministerio de Cultura. Cuando termine el proyecto, el Ministerio de Cultura, que me lo financió, me va a decir, bueno, vos tenías estos objetivos. ¿Los cumpliste? Yo no le puedo decir, sí, más o menos. No, le tengo que demostrar que cumplí esos objetivos. Razón por la que los objetivos específicos tienen que ser medibles, tienen que ser totalmente verificables y en gran medida cuantificables, porque si no, no los puedo medir. Siguiendo con el ciclo de proyecto, la fase siguiente a diagnosticar y a definir los objetivos del proyecto que quiero hacer
es el diseño. ¿Qué es el diseño de un proyecto? Volcar las ideas que vamos teniendo en un papel. ¿Sí? Hay distintos modelos de planificación, de diseño, perdón, de proyectos que van, digamos, con una elevadísima complejidad, algunos que son más simples de hacer. Generalmente los organismos que financian intervenciones de la economía social suelen tener sus propios modelos. Ahora, más allá de los modelos, que insisto, varían mucho en complejidad, hay 10 puntos que en el diseño de un proyecto son innegociables, que son la base de cualquier formulación. Si en la formulación o el diseño de un proyecto falta cualquiera de estas cuestiones, de estas 10 cuestiones, el proyecto está necesariamente incompleto. Así que quiero detenerme un minuto en especificar estos ejes de información que tiene que tener el diseño de un proyecto. El punto de partida es el porqué, es la justificación, es la fundamentación. ¿Qué sentido tiene el proyecto? ¿A qué responde el proyecto? Acá lo que es importante es comenzar la formulación detallando el sentido que tiene, detallando cuál es el escenario político, social, económico, el que quieran, que justifica la realización de ese proyecto y lo fundamenta. ¿Sí? Eso es un ¿por qué? ¿Por qué queremos realizar este proyecto? El segundo punto es el qué, es decir, de manera sintética explicar qué es lo que voy a hacer. Empiezo la formulación diciendo, bueno, este es el problema, lo cualifico, lo explico. Siguiente punto, en 1 o 2 párrafos pongo, yo voy a hacer esto, lo resumo, luego lo voy a ir ampliando. Tercer punto, ¿para qué? Objetivos generales y específicos. ¿Sí? Cuarto, fundamental, ¿para quién? ¿Quién sale ganando con esto? Y acá hay que romper un poco con ciertos complejos que tenemos las organizaciones de la economía social para pensar, hay muchos proyectos que llevamos adelante que el grupo beneficiario es la propia organización. Es importante ponerlo eso. Es decir, yo he visto muchas veces formulaciones que intentan camuflar el beneficiario diciendo que el beneficiario es otro. No, bueno, a lo mejor vos como organización salís fortalecida y eso va indirectamente a afectar a otros grupos, porque vos vas a poder, por ejemplo, prestar un mejor servicio, si fuera el caso. Lo que es importante es tratar de definir quién sale ganando directa e indirectamente. ¿Sí? Cuarto punto, la metodología. Acá no me puedo extender mucho porque depende de cada proyecto. Lo que es importante es especificar cómo vamos a llevar adelante esa intervención, digamos, metodológicamente, definir el cómo. Fundamental, ¿con qué? Especificar recursos. E insisto en lo que decía antes, solemos pensar recursos plata. No. Tenemos que poner en valor, si nosotros ponemos un local, eso es un recurso, si ponemos personas, si ponemos expertos, esos son recursos que tener en cuenta, recursos informáticos, materiales, por supuesto también los recursos financieros. ¿Dónde? Esto también lo mencionaba como premisa de los proyectos. ¿Qué incidencia territorial va a tener la actividad en esta cuadra, en este barrio, en esta ciudad, en este colegio? Es importante delimitarlo, porque después sobre eso tengo que dar cuenta también cuando termine el proyecto. ¿Con quién? ¿Se acuerdan cuando hablaba recién de los principios? Decía, bueno, es importante tener en cuenta en los proyectos sociales el principio de la complementariedad. Tratar de articular, de fabricar, de construir alianzas para de esa manera construir sinergias, digamos, fortalecernos, articulando con lo que ya se está haciendo o con gente que haga algo parecido que podamos potenciarnos. Y es importante también en el diseño, suele dar bastante, no sé cómo decirlo de otra manera, bastante chapa, decir, bueno, yo voy a laburar con este, ¿no? Pero es importante especificarlo. Cuando todo proyecto, como decía al principio, al ser una unidad básica de intervención, está sujeto a un cronograma. Actividad 1, la primera semana de marzo. Actividad 2, hay una herramienta muy simple que es el diagrama de Gantt, el cronograma, en que yo pongo tiempos, digamos, semanas, meses, días, según el caso, y digamos, horizontalmente pongo las actividades. Y de esa manera, en un esquema simple, puedo ver cuál es la temporalidad, cuál es, digamos, el cronograma de trabajo de ese proyecto. Y por último, el cuánto. ¿Qué significa el cuánto? ¿Cuáles son los
productos, los bienes, los servicios esperados de una intervención. Doy un ejemplo concreto. Supongamos que esto es un proyecto, que lo es. Dentro del proyecto Formarnos, UNLA 2015, un producto es 4 charlas con 4 talleres. ¿Sí? Es decir, es un bien generado a partir del proyecto. Tanta cantidad de cuadernillos, ¿sí? Tanta cantidad de personas formadas en tal temática. Es interesante, también es una forma de aterrizar, de evitar abstracciones. No es lo mismo decir que vamos a hacer un curso que decir que ese curso va a tener 4 clases de 3 horas de duración y que esa clase va a estar dividida en 2, mitad teoría, mitad práctica. ¿Sí? Eso es importante también. Bien, y cierro con esto. El ciclo de proyecto empezaba con el diagnóstico, seguía con el diseño. Una vez que tengo el diseño, ejecuto. ¿Sí? La ejecución suele tener una fase complementaria en el ciclo de proyecto que es la del seguimiento. Es decir, yo en el propio diseño es interesante que piense en mecanismos que me permitan poner en diálogo lo que decía el papel del diseño y lo que va pasando cuando yo voy llevando a cabo la actividad. ¿Por qué? Porque siempre hay diferencias entre lo que yo pensaba que iba a pasar y lo que efectivamente está pasando. Los mecanismos de seguimiento, pongo un ejemplo simple, una reunión semanal del equipo que trabaja en el proyecto, a mí me permite ir, digamos, incorporando información, ir introduciendo, si fuera el caso, acciones correctivas sobre el propio diseño. De esa manera me voy adecuando los cambios que no tenía previsto que sucedieron en la realidad, digamos que no pude prever en el papel. Y la última fase es la fase de evaluación. ¿Sí? Es importante, una vez que termine el proyecto, juzgar los resultados. ¿Para qué? Para aprender, para incorporar procesos de mejora continua a formulaciones futuras, pero hay una diferencia esencial que se suele confundir entre evaluación y seguimiento. El seguimiento lo que busca es que yo alcance los objetivos, es decir, yo hago un mecanismo de seguimiento para introducir mejoras en la ejecución que me permitan alcanzar los objetivos de ese proyecto. La evaluación no, la evaluación está fuera. La evaluación quiere hacer un juicio de valor sobre qué se hizo bien y qué se hizo mal para generar insumos para los siguientes proyectos. Bien. Por último, destacar lo siguiente. La planificación a las organizaciones de la economía social nos permite, entre otras cosas, desarrollar nuestro potencial, cosa siempre compleja cuando tenemos pocos recursos y objetivos muy ambiciosos. A su vez, es interesante pensar a la planificación no como una actividad puntual, no como un área, sino como una actividad transversal, digamos, que toca todas las instancias de las organizaciones de la economía social. Porque en el fondo la importancia que creemos que tiene la planificación es que la capacidad de transformación que tengamos a través de proyectos colectivos va a estar directamente relacionada con la capacidad y la aptitud que tengamos para planificar. ¿Sí? Es decir, nuestra eficacia política, social de colectivos o de proyectos colectivos y nuestra capacidad de cambiar las cosas que queremos cambiar va a estar atada, entre otras cosas, a que seamos capaces de colectivamente y democráticamente y transversalmente saber planificar. Bien, a partir de ahora quedo abierto, esto es lo que le quería contar, a preguntas, consultas, comentarios que quieran hacer, así que de mi parte, muchas gracias por escucharme y ahora les toca a ustedes. ¿Quién empieza? Buenas tardes, Carlos habla. Una pregunta sencilla, creo. ¿Qué organizaciones se pueden incluir en organizaciones de la economía social? ¿Una organización política puede ser considerada una organización de la economía social? ¿Qué sería una organización política? Una unidad básica.
Mirá, hay ciertas fronteras, es muy interesante lo que planteas, ciertas fronteras que siempre están en discusión de lo que es y lo que no es economía social o economía social y solidaria. Por un lado, nosotros, digamos, desde el Centro de Estudios de la Economía Social, planteamos que ese tipo de organizaciones no formarían parte, salvo que lleven actividades económicas y que estén organizadas como cooperativa, como asociación, como club, razón por la cual es improbable que forme parte directamente. Ahora, sin embargo, si relajamos un poco los márgenes, te doy un ejemplo concreto, la organización política La Cámpora genera muchas actividades vinculadas a la economía, en concreto vinculadas al comercio y sobre todo al consumo. En la Feria de Agronomía, que es en este momento creo que la feria más importante que hay en Buenos Aires, centenares de puestos, hay puestos de La Cámpora y están articulando directamente con organizaciones de la economía social. En ese caso, lo destaco como porque la frontera teórica poco afecta, si hay una articulación con La Cámpora ahí. Ahora, si vamos a un manual, si no está formada como cooperativa, microemprendimiento social, asociación, club y demás, quedaría fuera. Ahora, en la práctica, la construcción es compleja y una unidad básica sí formaría parte, si lleva adelante ese tipo de actividades, de la economía social. Hola. No, yo quería preguntarte qué sucede en la planificación cuando encontrás grupos de intereses contrarios a lo que vos planificás. Perdona, no te entendí. Que cuando uno hace una planificación, digamos, de una organización y encontrás los grupos de intereses que son contrarios a tus ideales, ¿vos cómo lo trabajarías ahí? Según el caso. Yo te voy a poner un ejemplo concreto que a lo mejor es una forma gráfica de verlo. Cuando trabajamos en comercialización de productos de la economía social, un grupo de interés claramente a tener en cuenta como adversario son las grandes superficies, no solamente los shopping, pensemos en los hipermercados, ¿sí? En ese caso, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, te doy un caso concreto real. En este momento, hace unos meses, los supermercados están incorporando una retórica propia de la economía social, por ejemplo, la idea de comercio justo. Entonces empiezan a meter en sus publicidades un campo de sentidos que, por decirlo así, es nuestro, es de la economía social, no es de ellos. Sin embargo, nos afecta. Nos afecta directamente, ¿por qué? Porque empiezan a decir que ellos venden productos de comercio justo. Nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra comunicación, por ejemplo, como movimiento, que estos actores adversarios están utilizando términos que son propios de la economía social para vender su mercadería que no es de la economía social. Razón por la cual, en nuestro caso, por ejemplo, en este caso concreto, decidimos tener en cuenta que no todos los productos que decían ser de comercio justo eran de la economía social. Había que aclararlo, porque si no, había clientes que podían decir, bueno, ¿para qué voy a ir a tu feria si en realidad puedo comprar el mismo producto en Carrefour? No se puede comprar el mismo producto en Carrefour y había que tenerlo en cuenta. No sé si te respondo con el ejemplo. ¿Alguien más? Muy claro, muy claro. Cuando hay pocas preguntas, o fue muy mala la exposición o fue clara, digamos. O sea, espero que haya sido clara. Nosotros formamos una cooperativa de cuidadores domiciliarios, COPAM. Tenemos un adversario muy grave que son las grandes empresas que se dedican al cuidado de personas y enfermos totalmente del sistema capitalista. O sea, la persona, el adulto mayor o la persona a cuidar es un cliente y se lo apropia. Digamos, instalar esta nueva manera de tomar al adulto mayor como sujeto de derecho y todo lo demás es lo que nosotros estamos cada vez redefiniendo mejor para poder brindar servicio. Pero es todo un trabajo porque, como vos dijiste, es el ejemplo de los hipermercados, lo otro tiene mucha más fuerza. Nosotros tenemos que hacer todo un camino que después se ve un poco en la realidad cuando alguien nos recomienda de boca en boca, dice, no, llama a las chicas de Copam porque trabajan de esta manera.
Quizás el precio, a veces, porque lo primero que preguntan es cuánto cobrás. Y nosotros le decimos que nosotros no podemos decirlo porque realmente es de acuerdo a la hora que nosotros invertimos y el resultado respecto de cómo nosotros atendemos a la persona y cómo se puede recuperar o incentivar. Cuando empiezan a conocer ese trabajo, se empieza a revalorizar. Pero es todo un trabajo que estamos haciendo que nos cuesta bastante porque los otros son monstruos. Pero bueno, es el trabajo que tenemos, ¿no? Está muy bueno lo que comentás, una idea que me sugiere. Es decir, me parece que es bastante más recio el sector privado de la salud que cualquier otro, digamos, está mercantilizando la vida, razón por la cual son bastante más, suelen ser más aguerridos en todos los sentidos. Me parece, primero, sensacional un proyecto, digamos, para intervenir sobre adultos mayores con un enfoque de derechos y no de mercancías, me parece clave. Un elemento que me parece clave en la planificación es tratar de pensar cómo construir vínculos de confianza. La salud va de la mano de la confianza, por eso estas grandes multinacionales de la salud invierten tanto en marketing para generar lazos emocionales, si se quiere. Ustedes nunca, jamás van a tener ese poder de fuego comunicacional, pero van a tener siempre algo que ellos no van a poder tener, el cuerpo, digamos. Ustedes pueden ponerle cara y pueden adaptar a hacer un servicio, si quiere, artesanal, digamos, pero es una batalla tan compleja como necesaria, digamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo formo parte de REMADE, somos una empresa social gráfica y bueno, un poco lo que quería decía la compañera, por ahí lo que nosotros resaltamos en nuestras agendas o cuando hacemos cuadernos, que no competimos con Gloria y no nos interesa ni con Rivadavia, porque no competimos en lo industrial, pero bueno, lo que sí por ahí recalcamos o intentamos es que podemos hablar con la persona, podemos hablar con nuestro futuro cliente, o bueno, escuchar su opinión, por ahí personalizar un poco nuestro trabajo, y bueno, ofrecerle esto, por ahí en pequeña escala, sí, seguramente en pequeña escala, pero más personal. Y bueno, recalcar esto por ahí, o sea, qué potencialidades uno puede ofrecer como empresa social y demás, recalcar los valores, y bueno, sin intentar por ahí competir. Sí, mira, está muy interesante el ejemplo. Cuando analizamos cómo se comunican las organizaciones de la economía social con sus públicos, por llamarlo así, tiene una centralidad muy importante la construcción de vínculos a través de relaciones, de una comunicación dialógica, horizontal, ¿sí? Ponerle la cara, como vos decías, ir, ver, contarle y demás. Ahora, sin embargo, me parece muy interesante y en el caso gráfico tiene una potencialidad tremenda en la medida que todo el resto de las organizaciones, universidades y demás consumimos eso directamente, es tratar de que esos vínculos, aparte de no descuidar esta comunicación dialógica, horizontal con los usuarios, clientes, públicos y demás, también de tratar de fortalecer la comunicación, no sé cómo se llama, rizomática, es decir, en red, reticular, no solamente a través de redes sociales, que es la primera idea que se nos viene, sino comunicar también con los otros, comunicar con el resto de organizaciones, usar, en el caso de la gráfica, las organizaciones que te compren como potenciadores de tu propio mensaje, digamos, porque eso me parece que es lo que nos puede permitir multiplicar nuestra voz, porque en la comunicación de masas tocamos de oído, a pesar de, digamos, en el mejor de los casos, la ley de medios con, digamos, la distribución de 3/3, ahí habría 1/3 que sería para lo no lucrativo. Sin embargo, no solamente las debilidades de la implementación, sino habría que ver exactamente todo el proceso que tiene que darse para que la economía social como movimiento tenga una comunicación masiva. Me parece que le falta todavía. Razón por la cual tenemos que fortalecer los vínculos y también enredarnos mucho más para comunicar. De esa manera vamos otra vez a construir sinergias comunicacionales. Y en el caso de la gráfica lo veo claro cómo se puede hacer. ¿Una más? Mi nombre es Alejandra. Quería preguntarte, yo soy docente de la universidad de esta casa, de la licenciatura en sistemas. Estoy trabajando para mi tesis de maestría del cooperativismo en software,
una de las cosas que nos pasa con los estudiantes es que dejan la carrera para irse a trabajar a las grandes consultoras, o por ejemplo en la Universidad de Bahía Blanca una alumna que tenía 9,96 de promedio la captura Microsoft y se la lleva al país. O sea, ¿cómo podemos cautivar a nuestros estudiantes que esas consultoras full time los hacen abandonar las carreras, digamos, en definitiva? Cuando tenemos una población de estudiantes que empiezan trabajando de noche en primer año y tienen que trabajar toda la carrera, ¿no? ¿Cómo poder insertar esta idea de cooperativismo en nuestros estudiantes para que puedan graduarse? Porque pienso que la cooperativa sí tiene esta articulación entre profesionalizarse y a su vez el trabajo, ¿no? Es muy complejo dar una respuesta a eso, pero te voy a decir lo que me sugiere la pregunta. El sábado pasado en el Mercado Bonplano hubo una charla en la que habló el presidente de FASTIC, que es la Federación de Software Libre. Y explicaba este muchacho, Leandro, que un problema central que ellos veían era que, lo destacó como una incoherencia, que el movimiento de la economía social consumía software privativo y que no había cultura de software libre, de conocimiento libre. Entonces empezó, que fue muy interesante, a generar una tensión ideológica sobre la contradicción que suponía ir a comprar a Windows y tener un discurso de procomún, de conocimiento libre y demás. A mí me parece que hay probablemente uno de los potenciales más grandes de la economía social tiene que ver con eso, con empezar a incorporar el software libre y de esa manera generar un campo laboral impresionante. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, creía que en otras partes del mundo debe pasar lo mismo. Hay muy pocos profesionales cualificados de software libre. No los hay, digamos. Ahora, creo que me parece importante que si el propio movimiento de economía social empieza a incorporar software libre, va a demandar profesionales de software libre. Es decir, va a ser una forma de introducir licenciados en sistemas al cooperativismo, digamos. Me parece una forma lógica. También, y otra vez saliendo un poco de la economía social, también otra forma que, facilitaría que los licenciados en sistemas vayan a trabajar fuera de la gran empresa lucrativa, es que el propio Estado, como hizo Venezuela en su momento, incorpore el software libre sí o sí, digamos. Sí, con respecto a eso, es algo que es una batalla que lo estamos llevando acá en la universidad. Tenemos un grupo, yo doy una cátedra de desarrollo de software con software libre. Bueno, acabás de prender la máquina en Windows. Sí, yo lo dije en la Universidad Jaureche, o sea, no podemos ser universidades con esta ideología y prender las máquinas en Windows. Totalmente. Y bueno, esto pasa en los laboratorios. A esta persona le preguntaron en la charla por qué él creía que sucedía esto. Y dijo, mira, es miedo al cambio, pero miedo a un cambio que se resuelve en 2 horas. Yo digo algo muy concreto. Si ellos quieren que yo enseñe software de Microsoft, que me pague Microsoft y no el Estado argentino. Exactamente, sí, es exactamente. El mejor negocio que ha habido en los últimos 50 años es el de Microsoft. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario. Caí a la mitad de la exposición. Quizás ahí tomando el pie de lo que dice aquí la compañera, que es docente también, a la hora de empezar a diseñar los proyectos, tenemos que ver, digamos, justamente que estamos, en este caso estamos enmarcados con la idea de la economía social. Por lo tanto, ya debemos y hay que tener una actitud política con respecto al momento de hacer los proyectos sociales, ¿no es cierto? Eso ya nos obliga a mirar para otro lado y a la vez, en el momento de construir los proyectos, ya tenemos que tener una actitud política justamente con el otro. Y ahí, en definitiva, justamente es tratar de ver o de tener de otra visión. En primer lugar, estamos en una economía capitalista. Por lo tanto, esa economía, la economía que ellos dicen no es la econotuya, como siempre yo digo. Está referida al lucro y al usufructo propio para sí, no para la sociedad, en este caso
en la que yo me pertenezco a la clase trabajadora, entonces toda la actitud política que debería tener en el momento de caer o ir a una asociación territorial de base tiene que ser con esa finalidad. Política, sin menospreciar la palabra política, confundir con partidismo. No. Pienso que esa es la idea justamente, y con lo que dice aquí la compañera, ¿por qué tengo que enseñar Microsoft cuando acá a mí me está pagando el Estado? Sería bueno justamente, ¿no es cierto?, empezar a torcer o a tener otra mirada en la actitud de los proyectos sociales que uno debería tener. Totalmente de acuerdo con lo que planteás. Y agregaría dos cosas. El principal reto que tiene la economía social no es económico, es cultural. Es esta mirada política. Ahora, es imposible no destacar lo que decías vos recién. La economía social, como la otra economía, es política en la medida que directamente incide sobre la distribución y la administración del poder, razón por la cual es política. No verlo me parece una carencia cultural que tenemos que llenar, digamos, y me parece que es el principal reto que tenemos en términos generales del movimiento de economía social. Sí, una pregunta, pero también una reflexión colectiva, ¿no? Recién acaba de decir usted puntual, hay una cuestión, una construcción cultural. Hace más de 8 años el Estado determinó o implementó un programa a través de desarrollo social, que es el Banco Popular de la Buena Fe. A través de esos programas, o sea, del programa que era nacional, hay culturas o grupos humanos que pudieron trascender del microcrédito, del pequeño crédito para su proyecto y poder hacer cooperativas, o sea, después sumarse el esfuerzo, pero fueron los mínimos. Cuando se hicieron las ferias, exactamente, pudieron poner algunos, pero justamente en cuanto al nivel político, ¿sí?, se priorizaba la cuestión política de una cuestión de grupo, de agrupamiento a través de la red política y no del sentido de la producción o de del cooperativismo. ¿Se entiende? O sea, falta todavía, tenemos unos pasos, a pesar de nuestra economía capitalista, tenemos nosotros incluso el dinero que se daba se decía semilla, ¿no? Desde el concepto se dice, bueno, no te damos el dinero, te estamos dando una semilla donde vos vas a tener, que es dinero, pero vas a poder construir. Creo que ya estamos instalados en la semilla, nos hace falta ver los frutos, que nos es difícil por este cambio cultural. Creo que estamos viendo y tenemos que hacer un análisis introspectivo, digamos, desde algún lugar social, político, económico, dentro de esta economía social, ¿qué nos sucede en este cambio de la cultura, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo, digamos. Ahí, cuando usaba la palabra político, retomaría lo que decía el compañero, no hay que confundir lo político con lo partidario, ¿no? Una pregunta que me sugiere lo que decís, que lo veo y estoy de acuerdo, es cuánto tardamos, cuánto demora el cambio cultural, ¿no? Eso me parece la cuestión elemental, digamos. Y también me parece un momento histórico muy oportuno para una reflexión crítica o no crítica del campo popular en su conjunto sobre en qué medida se ha avanzado específicamente en lo cultural, digamos. Me parece que muchos teníamos una visión un poco más optimista y a lo mejor no es tal. Y esos, digamos, transformaciones culturales que inciden directamente en el campo popular, a la economía social lo toca directamente. Razón por la cual también es interesante, además de reflexionar críticamente sobre cuánto tarda el cambio cultural, que suele ser mucho, qué cosas podríamos haber hecho mejor para efectivamente incidir sobre la cultura capitalista. No. Claro. Sí, con un escenario un poco más adverso probablemente. Sí. Bueno, compañeros, con esto cerramos esta parte. Vamos a hacer un pequeño recreo. Después volvemos a esta misma aula para el taller. El docente va a seguir con nosotros, pero de todos modos me parece que se merece un gran aplauso por la clase. Muchas gracias.